con esta lectura bíblica que está en Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Vamos a leer esta porción que es muy interesante. Nos habla acerca de las cosas que Dios va a hacer en el futuro. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que esta palabra sea presentada. Bendito Dios, oramos para que tengamos un servicio de bendición esta tarde, noche. Y nos ponemos en tus manos. Señor, yo te pido por cada uno que está aquí en la iglesia y que está conectado a través de las redes sociales, que haya una bendición especial para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco aquí. Santo es el Señor.
soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y servirte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión, tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor y mi única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Examina mi corazón, quiero cambiar. Yo te entrego mi corazón, quiero cambiar. No basta solo con cantar, no basta solo con decir es suficiente, no es suficiente solo con querer hacer. Es
quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Versículos del 1 al 4. Vamos a estar meditando bajo el tema Mi libertad por su victoria. Romanos 8, del versículo 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Oramos para que sea totalmente entendible, Señor. Te pido, bendito Dios, que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra libertad es una palabra inspiradora y significa la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para poder hacer lo que se desea sin ser controlado por uno o por otros. Jesucristo vino precisamente a darnos libertad, hermanos. Y es lo que expresa el texto que acabamos de leer en Romanos 8. Ya que antes dice éramos esclavos del pecado. Jesucristo ganó todas las batallas que nosotros hemos perdido. Romanos capítulo 8, hermanos, nos promete una amplia victoria personal en Cristo Jesús. Y el vehículo de esta victoria es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Frente a la culpa del pecado, yo puedo experimentar esa libertad personal. Ahora, ¿qué es el pecado? Ya hemos visto esto anteriormente. Podemos definirlo como errar al blanco, desviarnos de la verdad. Es todo lo que nos separa de Dios.
Es el esfuerzo que hace Satanás por mantenernos alejados de Dios. En este capítulo de Romanos se expresa, hermanos, la seguridad suprema cuando estamos en unión con Jesucristo. Podemos ser libres de culpa, del pecado, por medio de Jesús. Y esto es algo muy especial, importante que lo tengamos nosotros en mente, porque hay bendiciones que recibimos de Dios cuando estamos en Cristo. Por ejemplo, ya no hay más condenación para nosotros. Amén. Y esto es algo muy singular. Es muy importante este punto, porque hay personas que ya siendo perdonadas sienten inseguridad acerca de ese perdón. Y me refiero a que están escuchando probablemente la mentira del diablo que le dice: vos sos condenado. Vamos a analizar esto detenidamente, porque la Escritura está diciendo todo lo contrario, y está diciendo claramente que ya no hay más condenación, dice, para los que estamos en Cristo Jesús. Lee el versículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos pendientes ninguna sentencia de muerte y que no habrá ejecución de tal sentencia. Amén. Esto es importante, hermanos. Quiero que observe que en esta oración el énfasis está en la palabra ninguna. Ahora pues, ninguna condenación. Esto se traduce de esta forma, mire: de ninguna manera tendrá el creyente que enfrentarse a la condenación. De ninguna forma, no hay maneras. O sea, no hay condenación. Usted no tiene que esperar malas noticias o que Dios cambió de opinión y ahora usted es culpable. No, Dios no actúa de esa manera. Las noticias para nosotros siempre son buenas si estamos en Cristo. Vámonos un poquito atrás, Romanos 5, versículo 16 al 18. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros recibimos la condenación y la pena de muerte por el pecado de Adán. Vino, dice, por uno. Pero también por uno fue quitado esa condenación y ese pecado. ¿Quién fue ese uno? Jesucristo, ¿verdad? Jesús mismo nos da la hermosa certeza de que cualquiera que le oye y cree en Él no será condenado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Escuchó eso? Ahora, si usted observa detenidamente el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1, muy importante que lo analicemos. Se pone mayor finalidad en el énfasis de esa palabra. Dice: ahora pues,
ninguna condenación hay. El ahora es todo el tiempo, abarca los pecados pasados, presentes y futuros. El cristiano básicamente es rescatado del reino de las tinieblas y llevado al reino del Señor, reino de Dios. Cualquier condenación que haya ha sido eliminada. Lo que Dios quiere que tengamos es convicción, amén, de que somos libres de toda condenación y que busquemos siempre el camino del perdón y del arrepentimiento, porque no estamos exentos de pecado. Podemos caer nuevamente. Por eso el Señor ha provisto una vía para que rápidamente podamos llegar ante su presencia. Entonces, algo que siempre tenemos que negar es la condenación. Usted nunca se sienta condenado. Amén. Eso no existe en el cristiano. ¿Por qué? Porque en Cristo experimentamos liberación personal. El Señor vino a eso prácticamente. Un fundamento de la falta de condenación es el sentido creciente de la liberación del pecado. Hemos cambiado de un principio de gobierno a otro, de una influencia dominante a otra, de un factor activador a otro. El creyente, hermanos, es liberado de un viejo principio, la ley del pecado y de la muerte. Es una ley escrita en la Biblia. La ley del pecado y de la muerte atrae a todo ser humano hacia abajo. Los 10 mandamientos, hermanos, describen el pecado, pero no pueden liberarnos de él. De hecho, conocerlos agrava la situación. Cuando el Señor dio a conocer los 10 mandamientos, pues le puso un peso muy grande al hombre, ¿verdad? Porque esto conduce a un círculo vicioso de repetidos fracasos. Queremos agradar a Dios, pero es difícil porque el pecado está llegando a cada instante y ese pecado debilita nuestra fe. Amén. Y nos impulsa a pecar más. Nadie absolutamente puede liberarse a sí mismo del pecado. Cristo nos libera con un nuevo principio. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Cuando el Espíritu Santo entra a su vida, hay un nuevo poder, un poder regulador, revitalizante, activador, energizante. Esta nueva energía vital no destruye al pecado. Es el espíritu de vida que anima al alma con una nueva energía vital. Ahora tenemos resistencia en contra del pecado. ¿Y qué es la resistencia? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa resistencia es la que nos permite vivir en batalla en contra del enemigo. Amén. Miren, nosotros estamos en batalla constante. Dese cuenta de eso. La batalla en contra de Satanás es diaria y sus demonios, ¿verdad? Tenemos que luchar, tenemos que reprender. A veces hasta en sueños se aparece el enemigo y nos empieza a atacar. Y tenemos que reprender eso. Entonces, miren, en Cristo, hermanos, nosotros nos damos cuenta de la intención suprema de Dios. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios hizo algo tremendamente activador. Dios hizo lo que es imposible para la ley, y lo que es imposible para esa ley, cambiar ese comportamiento humano, porque mire, la ley es como un espejo.
¿verdad? Nos revela que necesitamos, por ejemplo, lavarnos la cara, pero no podemos limpiarnos la cara con el espejo. Nada más es una revelación. Eso es lo que hace la ley. Revela cómo estamos delante de Dios, pero no hay cura de esa ley. Usted se puede aprender de memoria los 10 mandamientos, o se puede aprender de memoria el sermón del monte, pero no puede cambiar su comportamiento simplemente por conocer la ley. Mire, los escribas, los fariseos, todos los doctos de la ley estaban condenados prácticamente, ¿verdad? Porque esa misma ley los había cercado en el pecado. Entonces debemos entender la capacidad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. O sea, Él asumió nuestras debilidades, nuestros defectos humanos. No obstante, ¿verdad? Nosotros perdimos, Él ganó. ¿Y cómo ganó? Pues ganó entregando su vida. Fue un sacrificio tremendo, hermanos, pero era la única manera en la cual se podían vencer a los principados, a las potestades, al pecado. Y eso nos liberó a nosotros. Él salió victorioso. Jesús nos dijo con ese sacrificio: mi victoria es tuya. Amén. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Cuando aprendemos a andar en el Espíritu o conforme al Espíritu, cuando Él es el regulador de su vida, el que le pone orden, usted le obedece, entonces comienza a vivir una vida en victoria. La intención de Satanás es mantenernos al otro lado de la raya, ¿verdad? Pasate para acá, mijo. Y que vivamos siempre según la carne y no bajo el sometimiento del Espíritu de Dios. ¿Es difícil esto? Sí, pero si nos sometemos al Espíritu de Dios, no vamos a pasar ese límite. La carne nos atrae y el enemigo lo sabe. Eso es lo más difícil. Pero tenemos la victoria cuando le decimos no a la carne y vivimos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece eso? Entonces, en resumen, en Cristo, mire, ahora. ¿Qué quiere decir ese ahora? Dijimos, siempre. Abarca pasado, presente y futuro. Ahora, lo voy a leer otra vez. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo, hermanos, experimentamos liberación personal. El Señor nos ha liberado de la garra del pecado, ya no somos esclavos de eso. Y en Cristo podemos alcanzar la victoria, que es la intención suprema de Dios, que vivamos victoriosos. Esto no es más que un grito que uno dice, ¿está en victoria, hermano? Sí, no. Es una cuestión que hay que vivirla. Amén. ¿Y dónde se vive eso? Allá afuera. Amén. Cristo ya venció a la muerte, al pecado, a la condenación eterna, a Satanás, a sus principados y potestades. ¿Qué hizo? Los clavó, dice, en la cruz de Calvario. Y quiero que terminemos con este versículo de Colosenses 2:14. Este versículo me gusta mucho. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Cada uno de nosotros tenía un récord que estaba ahí en los cielos. Pero cuando sucedió ese sacrificio perfecto del Señor, dice que anuló todos esos récords que habían en contra de usted y de mí, pasados,
presentes y futuros. Y ahora que somos victoriosos, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por esta palabra, Señor, que es reconfortante, que nos hace ver, Señor, que no estamos condenados, que no tenemos que tener culpas. Van a venir situaciones, pero todo eso ya ha sido contemplado en tu plan, Señor. Nada más lo que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo la orden del Espíritu de Dios y no bajo las órdenes de la carne. Ayúdanos, Señor, a ser personas que desechemos todo lo que es de la carne. Gracias, Señor, por darnos esta instrucción esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.